Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bien, pues aquí estoy de nueva cuenta con ustedes en Letras Creativas. Soy Ariadne Gallardo Figueroa y hoy les quiero comentar algo muy interesante. Conforme voy diseñando el segundo libro de la serie Cerrar las puertas y avanzar, me hago una pregunta que es muy importante de señalar. Eh, Muchos dirán, ¿en serio? ¿Cerró las puertas y ya? O sea, todo lo que hizo ya lo desecha. Jamás. Es imposible. Ha sido un trayecto. Para ello quiero compartirles pantalla y quiero hacer un análisis junto con ustedes a partir de esto que les he preparado. Bien, vamos a ver. Ujú. Perfecto. Vamos a empezar con, a ver, la presentación, pero creo que no me la va a empezar desde el principio. Oh, mi máquina. A ver, vamos a recorrerlo. Ok, aquí estamos. Precepto y trayecto. Sí, Ariadne Gallardo, porque he sido la que ha analizado y ha estructurado y ha planificado todo esto que les estoy mostrando. Vamos a la siguiente lámina. Ok, aquí la tenemos. La mirada retrospectiva. El módulo 1. Si a mí me dijeran, oye, danos un curso acerca de lo que escribiste y para qué lo has hecho, de qué ha servido y de qué le va a servir a los demás, bueno, yo consideraría el módulo 1 a el libro 0, que es Galaxia de Cristal. Encontrar una tierra habitable y con el sustento necesario para sobrevivir no siempre nos llevará a un planeta desolado, que es lo que está pasando en el último libro. ¿Y por qué lo refiero? Porque la máxima representación de la inteligencia es Uroboros, la evolución y el renacimiento, la serpiente que regresa y se muerde la cola, ¿sí? Y todos sabemos que la representación de la serpiente es la representación de la inteligencia, de la gnosis humana. El módulo 2 yo lo señalaría como la serie Hechizo de Ave. El contacto con el pasado y el futuro lejano, las posibilidades desde el punto de vista de todos aquellos que no estuvieron presentes en las tomas de decisiones y que influyeron en los grupos que se alejaron del poder. Al terminar esta serie, yo escribo el ensayo de lo sutil a lo tangible, una síntesis de los momentos que nos han impulsado como humanidad a seguir un camino que se repite y que debido a los anclajes ideológicos resulta inamovible. Al módulo 3, claro, obviamente, las bitácoras del viaje inesperado, los cuadernos de Yao, las vivencias de las formadoras y maestros de grupos que alimentaron ideas donde el valor de la intuición y el apego a sus propias raíces les ayudó a resurgir de las cenizas en muchos momentos de conflicto. Cada uno de los libros va dejando una enseñanza a partir de la mirada retrospectiva de lo que ellas vivieron en El hechizo de Ave. El módulo 4 es el vuelo de Anser y el reto de la Cruz del Norte, el camino hacia la culminación de un trayecto donde los líderes apoyan el encuentro de nuevos pupilos y redirigen la luz del conocimiento hacia un mundo más llevadero desde el amplio salón que nutre sus mentes con valiosos conocimientos en Spica. Spica es la dama que sostiene el, las hojas de trigo, ¿no? La rama de trigo. Y pues es muy representativo de todo lo que nos nutre, de todo lo que nos alimenta. Este módulo es importantísimo ya que en él Anser se perfila desde mi perspectiva en el primer libro y en el tercer libro se constituye en un ser totalmente independiente, con una responsabilidad inimaginable, una personalidad muy fuerte
y es quien ilumina el camino de la escritora y lo va a hacer con los pupilos. O sea, su responsabilidad es amplia y muy elevada. Y bueno, es importante señalarlo. El módulo quinto, cerrar las puertas al pasado y avanzar. La serie solamente se llamará Cerrar las puertas al pasado. A ver, cerrar las puertas y avanzar. Aquí ya como que me repetí, pero no importa. Ustedes ya saben que así se va a llamar la serie. Cerrar las puertas y avanzar. Con todo lo aprendido es posible mirar un nuevo amanecer, tomando en cuenta todas las herramientas y conocimientos que se han asimilado. Cada uno de los protagonistas que nutrieron las enseñanzas e historias pasadas han de brindar una luz a nuevas generaciones que necesitarán de diferentes fortalezas para seguir el trayecto. Y ahí abrevamos todo el conocimiento que nos ha permitido ver el mundo de una manera diferente a cada uno de nosotros como asgardianos. Veamos. Finalmente, es importantísimo recordar que existen asignaturas obligatorias que son formadoras de profesionales capaces y valiosos en diferentes áreas de la estructura social y científica. Eso es indudable. El haber aprendido a leer y escribir eh, ya es una razón de peso para decir, cumplí con una asignatura que ahora me permite leer un libro, por decir el nivel más bajo del escalón de pregrados y maestrías de la gente. Otras asignaturas las trazamos como modelos de vida. En ellas se encuentran los dogmas y los preceptos con los que nos han educado. En medio están las elecciones que por propia iniciativa elegimos en libertad para hacer una crítica constructiva de la realidad que al asimilarla no nos permite ser lo que deseamos ser. Y de esta forma concluyo de, de hacerles este panorama muy breve de el por qué es importante. Ahora, ¿a qué voy? Quiero mostrarles algo que es parte del precepto, ¿sí? Si nosotros nos vamos al libro donde Yao se convierte en una educadora y ella tiene el apoyo de gente que ha llegado desde el otro continente. Entonces a uno de ellos le dice, quiero que a mis pupilos les describas algo que solo existe en tu región, que solo se cultiva o que solo se ha edificado en tu región. Una región lejanísima, hay que atravesar el Atlántico para llegar hasta acá. Entonces le dice, pero no les digas qué es, no les digas el nombre, solo descríbelo como si lo estuvieras dibujando, pero con palabras. Entonces, eso hace la persona a la que ella le solicita esto. Y sus alumnos tienen que dibujar lo más fielmente lo que están escuchando. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora yo soy alumna de Yao y yo me coloco en el lugar donde ella me dice, quiero que describas un lugar al que nunca has visitado, un lugar al que ningún humano ha llegado, un lugar que una sonda dijo es habitable y posiblemente sustentable. Solo tienes esos datos. Ahora, dibújalo. Entonces, pienso yo que es muy importante a veces ponernos esos retos de la imaginación porque nos pueden ayudar en nuestros trabajos. Lo que yo he hecho, probablemente mucha gente diga, se hubiera divertido, se hubiera ido al restaurante con los cuates, se hubiera ido a los bares. ¿Por qué se sentó en una computadora? ¿Sí? Bueno, habrá quien diga eso. Habrá quien incluso critique, ¿por qué esos personajes, no? En serio. En fin, uno tiene su propio camino, su propia percepción de la imaginación y construir una historia que a mí me resulta importante
como le ha resultado a todos los escritores del planeta. Gente que se ha sentado porque dice, hay una preocupación central, debe haber cambios profundos en la sociedad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Léanos, vayan a las bibliotecas y aprendan de nuestro conocimiento. Está el conocimiento muy formal, aquel que te dice, hay una estructura, hay axiomas, hay paradigmas, hay situaciones inamovibles en la vida. Y hay otra que te dice, está tu intuición ahí para reflejar el mundo que desearías tener en tus manos. Y cada quien puede elegir, pero entre elegir no utilizar el cerebro de una manera dinámica o usarlo para crear estructuras muy esquemáticas, eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Exactamente, uno no puede influir determinantemente. Claro, los papás en el pasado que hacían reglazo y ponte a estudiar porque las matemáticas son fundamentales. Algunos odiábamos las matemáticas porque nos ponían la regla por encima. No hablo de mis padres, digo en generalidades, ¿sí? Pero yo considero que es importante todo esto. La gente tiene instrumentos para trazarse un camino y ese camino es importante no dejarlo, no abandonarlo. Tu camino podría ser muy social. Bueno, ahí vas a estar todo el tiempo, vas a estar nutriendo a tus amigos, vigilando su camino, procurándoles alimento y llevándolos a pasear. Para otros será cultivar los conocimientos para encontrar nuevos métodos de análisis. En fin, hay una serie de factores muy interesantes en este camino que se llama vida. Pero si hemos estado aquí, si hemos llegado por alguna razón, tenemos que nutrir el camino, porque por algo estamos aquí. Bien, pues me despido. Esto es Letras Creativas y claro, mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Hasta la próxima.